ahora me pasa a buscar la teniente Gladys Sodera y Sens Correcto. Marisa cambió el canal imperial por el de Panamá. En 2013 se instalaron ella y media familia en la capital de este país en busca de una oportunidad laboral. Después de casi 6 años allende los mares, tiene claro que si pudiera coger un avión o un barco, este tendría como destino Aragón. Marisa, ¡Hey! ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo bien. Oye, has ido a quedar con nosotros en uno de los grandes símbolos de Panamá, el canal. Efectivamente. ¿Tú de dónde eras? Yo vivía en la Almozara y nos fuimos a vivir a Garrapinillos. Y de Garrapinillos hasta aquí junto al canal. Ya ves, nosotros somos unas personas muy emprendedoras y cuando estalló la burbuja no nos quedó otra. Mi marido se dedica a la colocación de piso y bueno, aquí nos ofrecieron hacer lo que era la ciudad hospitalaria. ¿Y eso cuándo ocurrió? ¿En qué año vinisteis para acá? Nosotros vinimos en el 2013. Wow, ya es tiempo, ¿eh? Ya llevamos 6 añitos, exactamente. ¿A qué te dedicas tú? Soy administrativa y lo que hago es, pues bueno, hacer las facturas, preparar presupuestos, todo eso. Lo que pasa es que a lo mejor la mayor empresa panameña quizá es esta de aquí, ¿no? El canal. Efectivamente. El canal mide 80 kilómetros de largo. ¿Se tarda mucho tiempo en cruzarlo? Entre 8 y 10 horas aproximadamente. Si le tuvieran que dar la vuelta al continente serían 10 días. Wow, o sea que se gana muchísimo tiempo cruzando por acá. Hombre, pues sí. Esto es un juego de esclusas. Esto sirve para nivelar, para que puedan pasar de un nivel de un mar al otro. Ah, o sea, como si fuera un ascensor, pero con agua. Exacto, correcto. El agua que se utiliza aquí es agua dulce, es del lago Gatún. Aquel barco de allá está en el Canal Nuevo. Aquel es el que hicieron las empresas españolas. Ah, vale, este es el que se acaba de hacer, ¿no? El Neopanamás. Hace 2 años se terminó. Pero por aquí tienen que pasar muchísimas toneladas. 442 millones de toneladas. ¡Madre mía! Se inauguró en 1914 y hasta 1999 estuvo en manos americanas. Ah, o sea que los panameños estrenaron siglo y canal, ¿no? Correcto, así fue. ¿Tú la primera vez que viste esto, qué pensaste? Guau, pues me parece una obra de una magnitud impresionante. ¿Ustedes trabajan aquí en el canal? Correcto, sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí en el canal? Yo tengo 24 años de servicio. ¿Pasar un barco por aquí es fácil o difícil? No tan fácil y no tan difícil. Se requiere bastante práctica. Lo hace un piloto que aborda el barco en las afueras, entonces le dan la instrucción al operador de locomotora para que el tránsito sea de la manera más fiable y segura. O sea, que lo van llevando tirado de una cuerda, ¿o cómo Exactamente, sí, lo llevan desde la locomotora que se encuentra allá, casualmente ese cable le hace llegar al barco. O sea, que los barcos cruzan al pairo. Correcto, exactamente. ¿Y la primera vez que ustedes hicieron un tránsito, qué significó? Súper orgullo, orgullosamente nos sentimos. Todo lo que formamos parte del canal de Panamá, le estamos sirviendo al país. Y entre usted y yo, ¿se gana bien aquí o no? Se gana muy bien, se gana muy bien. Nos pagan por la calidad de trabajo que hacemos. ¡Que vaya bien la jornada! Gracias. Un placer, chao. Gracias, gracias. Bueno, Marisa, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, el Canal de Panamá no solamente es el Canal de Panamá, aparte del Canal de Panamá tiene muchas más actividades y entre ellas está el grupo folclórico de danza y además te voy a dar una sorpresa. ¿Y aquí, Marisa, qué es lo que bailan? Este es el baile del Palo de Mayo. Pero esto a mí me recuerda a algo. Sí, mira, es igual que el baile que se hace en San Lorenzo, el baile de cintas. Mira, él es Luis, él es el subdirector de la danza, del grupo de danza. ¿Por qué están ustedes bailando aquí esta danza? Es la celebración por la llegada de la primavera y para honrar al árbol por los frutos que da. Es una herencia que tenemos de nuestros hermanos afroantillanos cuando llegaron a la construcción del Canal de Panamá. ¿Y ustedes sabían que un baile muy parecido se hace en fiestas en Aragón? Es una herencia europea en realidad. Cuando vinieron los británicos a las Antillas, trajeron su baile también. Ellos celebraban sus bailes en sus haciendas y los negros esclavos que ellos tenían lo veían desde las afueras. Fueron asimilando lo de la música y los bailes y le fueron agregando esa sazón especial. Y cuando ya está trenzado, ¿qué hay que hacer? Hay que entonces volverlo a como estaba en su estado original. No es igual que el nuestro, pero sí. ¿Tú eres muy laurentina o más bien pilarista? No, yo soy pilarista. ¿Crees que si les propongo un reto, ellos sabrán responder? Yo creo que ellos te lo van a decir. Os propongo un reto. A ver, Si yo os pusiera ahora la música del dance de cintas de San Lorenzo, ¿seríais capaces de bailarla? bueno, claro, es música, así que oído. Venga, pues con todo el cariño vamos a intentarlo. El Palo de Mayo con la música del dance de cintas de San Lorenzo. Veo ya hay mucho movimiento caribeño, ¿eh? ¿Pero a qué le suena? Es como si fuera un vals. Sí. Me suena un vals. Nosotros somos muy versátiles. Hombre, los danzantes de Huesca lo hacen un poquito más marcado, ¿eh? Bueno, reto conseguido, por supuesto. En realidad, el Palo de Mayo originalmente lo bailaban con vals, mazurca y polka.
O sea, que la conexión es directa. Exactamente, así mismo es. Bueno, pues os esperamos muy pronto por Aragón. ¿Cómo no? Ahí estaremos. En tiempo de guerra ponte tu casco para estar preparado. ¿Dónde estamos? Estamos en la obra que está haciendo mi marido Javier. Ah, ¿está él aquí dentro? Exactamente, él está aquí dentro esperándonos. Para entrar tenemos que ponernos casco, Venga, ¿vale? pues déjame este, me lo pongo yo. Con el casco parece la concejala de Obras Públicas, ¿eh? Sí. Mira, ahí está mi marido Javier. Hola, Lo ¿qué presento. tal? Buenas. Hola, cariño. Hola, Javier, ¿qué tal? Aquí estamos trabajando. ¿De dónde eres? De Monzalbarba. Y desde Monsalvarba hasta aquí. Sí, hijo, sí, hay que venir aquí a trabajar. Con la crisis tuvimos que salir a buscarnos la vida. ¿Y tú aquí a qué te dedicas? A poner piso, a poner baldosa, mármol, toda clase de baldosa. El gondolero, Hilario. ¿Se dan aquí muchos viajes al día o qué? Mucho viaje. ¿Y no le da vértigo? No, está acostumbrado ya. ¿Y en qué planta estamos? 18. Venga, pues nos bajamos aquí. Por aquí, por la otra puerta y bajamos a la escalera. Por aquí, vamos por aquí. Sí. ¿Pero qué ha pasado? Que está cerrado con candado y no vamos a poder salir. No podemos movernos de aquí. puerta de salida. ¿Ah, que por ahí tenemos que salir? Y está cerrada. ¿Cuál está abierta? ¿La 19? Vale. ¿Por qué no podemos salir por aquí? Esta está abierta, esta puerta, sí, está abierta. Menos mal, que hemos salido de aquí. Mira, todo este mármol lo colocamos nosotros. Todo esto, aquí hay como 27 plantas de altura. Cada apartamento tiene como casi 500 metros. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote tú a esto de los suelos? 40 años poniendo baldosa. Yo he estado prácticamente por toda España. En Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Sitges estuve 2 años. ¿Por Aragón qué obras has hecho? Pues mira, he hecho la Universidad de Ingenieros que está en el Actur. Sí. El 80% de las aceras del Actur las hemos colocado también nosotros. Para mí es un orgullo, ¿no? Porque además yo cada vez que voy al Actur y veo las aceras, aún no se han levantado, ¿eh? Mi mujer me dice, macho, qué bien trabajas. Y la verdad que aún duran. Bueno, chicos, ya hemos terminado. Si eso, vamos para casa y allí nos echamos una charrada y os contamos, ¿vale? Montar que nos vamos. ¿Conducir por aquí cómo es? Fatal, porque no tienen respeto, son muy jugadivos, no respetan nada. Pero se te ha cruzado las bravas totalmente. O paras o le pegas. O sea, aquí esto es así. Y ahora están empezando a tener conciencia con los niños, porque era una cosa que a mí sí que me asustó al principio cuando vine aquí. Aquí los niños los llevan sueltos y se van brincando por un lado por otro. O sea, los niños no van atados ni nada. Lo que sí que veo que el tráfico aquí es más bien denso. Esto es lo que peor llevo en Panamá. Aquí le llaman tranques, no atascos. Aquí hay tranques de 2 horas, una pasada. Si hay un accidente, como son carreteras que no tienen salida, te puedes pegar 5, 6, 7 horas en el tranque. De aquí a mi casa yo llego como en 25 o 30 minutos. Hoy me costará llegar 2 horas. Mortal. Y cada día, cada día y a todas horas, en el centro, en la carretera, igual te da. Mujer, si puedes tú con... Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Un sitio maravilloso. Esto es una urbanización donde vivimos nosotros, que tiene la playa aquí mismo, donde solemos pasar muchos ratos. Vosotros la primera vez que visteis que teníais esta playa, ¿qué pensasteis? Oh, pues mira, dije sí, me vengo a vivir ya fijo. Vivís un poquito en el paraíso, ¿eh? Hombre, ya que estamos fuera de casa, no vamos a vivir en un sitio malo, ¿no? Y estamos un poco cansados de comer ostras, porque vamos por ahí en las rocas y ahí cogemos cada semana como 15 o 20 ostras y no las comemos. Tú ten cuidado que ya se sabe lo que dicen de las ostras, ¿eh? Bueno, ya lo sé. Creo que cuando me va a España, lo que más voy a echar en falta de Panamá va a ser lo que veis aquí. Lo único que voy a echar en falta, nada más. Ya nos queremos ir, echas en falta en España cosas. De vez en cuando también te gusta sentir un poco de frío. Y aquí el frío como que no existe. ¿Esta es vuestra piscina? Tenemos un pequeño parque acuático aquí. ¿Pero qué pedazo de piscina? Sí, mira, también tenemos canchas deportivas para hacer deporte y todo. ¿Y aquí quién está? Mira, aquí está mi hijo, Diego. Que... Ah, ¿tú también eres aragonés? Sí, Mañico, de Zaragoza, de la Almozara, la antigua química. ¿Y que vinisteis aquí toda la familia? No, mi hija y mi nieta quedaron allí. ¿Y este quién es? Este es nuestro nieto. El chiquillo. ¿Y él cómo se llama? Como el papá, Diego y Dieguito. ¿Y ya ha estado él por Zaragoza o no? No, cada vez que ve un avión, él dice que se quiere ir a España. ¿Y tú tienes ganas de ir por allí o no? ¿Muchas? ¿Desde cuándo vivís aquí? Pues desde hace ya 4 años. ¿Y podemos conocer la casa o no? Sí, por supuesto. Esta es nuestra casa, el salón, comedor, cocina, 3 habitaciones, 2 baños. Pagamos como unos $650 de alquiler de casa, más aparte los extras, la piscina, la comunidad, todo eso. ¿En cuánto os queda? $800, 750 euros más o menos. ¿Y el ventilador este de quién es? Mío, que soy la que más calor paso en esta casa. Bueno, mira. En Aragón, fíjate, hemos llegado a estar hasta 44 grados de calor.
pero sudas la mitad que aquí. Para estar bien te tendrías que duchar 3 o 4 veces al día. ¿Y esta foto de aquí? ¿Ese quién es? ¿Javier? ¿Eres tú el del medio? Este soy yo, el del medio no, el de la izquierda. ¡Ah, que ese eres tú! Se llevaba el pelo por aquí, campanas de 40 centímetros. Y yo que soy alto, llevaba unos tacones así. Era la moda. ¿Pero tú que eras heavy o qué? No, yo era macarra. Y me acababa de cortar el pelo. ¿Y tú cuando lo conociste ya llevaba esas pintas? Sí, poco después fue. ¿Pero cómo os conocisteis? Que se me ocurrió subir a Monzalbarro a unas fiestas. ¿Y qué pasó? Pues mira, que se presentó el señor y dijo, esa para mí. Y aquí estamos. Pero yo creo que, como somos distintos, yo creo que por eso llevamos 42 años casados. Aquí tenéis una cantidad de fotos tremenda, ¿eh? Sí, es que mira, cuando vino mi hija, precisamente le dije que me trajera los álbumes con fotos, por lo menos. Este álbum es el álbum de la primera comunión. De mi hija, sí. Y como no está aquí con nosotros, me lo trajo para que la tuviera ella. ¿Qué fotos hay aquí? Por ejemplo, la de cuando hicimos 25 años en el crucero. ¡Qué cambio, eh! Ya sin melenas y sin nada. Ya empezaba a mandar la mujer, yo ya pintaba poco. A los 25 años ya llevaba mucho tiempo mandando. Bueno, y fotografías pues de mi nieta y mi hija. Ha cambiado porque ya hace unos cuantos años, ahora ya tiene 18 años. ¿Qué es lo que más se echa de menos cuando uno está aquí? Pues Principalmente la familia. pensar que tienes ahí a tu hija y a tu nieta, que eso ¿Se hace cuesta arriba? a mí muy cuesta arriba. Si tú no tienes vínculo con tus hijos, ¿con quién vas a tener? Los hijos es lo más sagrado que hay en esta vida. ¿Y en esa maleta donde vinieron todos los recuerdos? ¿Hay algo que no te pudiese traer? Ellas que no se pudieron quedar. Pues yo sé de algo que en esa maleta no había. Esto es de vuelta, ya lo sabéis, jeje. Espero que esto os dé el empujón que necesitáis para salir de ese país y os devuelva a casa con la cabeza alta y triunfantes. Os queremos. ¿Qué hay? Los pendientes de mi abuela los he llevado siempre yo y cuando vine aquí se los dejé a mi hija para que los pudieran llevar ellas, para que les acompañara. Es un amuleto, ¿no? Siempre os acompaña. Sí. Pues ellas no querían ser menos. También querían acompañar. Oye, ¿cómo no iba a estar metida en el ajo? Que deciros que nos haya dicho ya que sigáis luchando, sois muy valientes, se os echa mucho, mucho de menos, que os queremos un montón. Hola, ya os pensabais que yo no iba a salir, ¿eh? Eso que sois súper fuertes, que las dificultades más grandes, la vida se las pone a personas que sabe que las va a superar y que ahí estáis. Y que esperamos que pronto podamos estar todos juntos como antes. Os queremos. Os quiero con locura y que no veo el momento de poder estar todos juntos otra vez con el chiquitín. Os quiero. Mamá gallina. Por cierto, que ahora tenemos cena, ¿no? Exacto. Vamos a prepararlo todo, que tienen que llegar los invitados. Pero Marisela, ¿qué habéis liado? Mira, ¿Qué me he traes preparado ahí? unas magras con pan con tomate. ¿Pero quién está aquí? Mira, todos los amigos con los que nos solemos reunir. Hola. Vecinos de la urbanización y ellos son compañeros de trabajo. ¿En qué notáis que son de Aragón? Wow, nada más con venir a comer ya sabemos, y de acento obviamente. Lo que sí que veo que tenéis aquí en la mesa muchísimos productos de la tierra, ¿eh? Jamón, chorizo, queso. A mí me hicieron una paella que aprendiera a hacerla y me quedara con la receta. ¿Pero quién tiene buena mano con la paella? ¿Quién va a ser? Yo. Mejor que los valencianos, que lo sepas. Pero, hombre. Y el rancho, y el ranchico. Pregúntale aquí a los amigos lo que cuando les hago un rancho. Nos ha hecho unos ranchitos muy buenos los fines de semana a veces. Bueno, chicos, pues os dejamos aquí, que disfrutéis de la velada, ¿vale? Vale, adiós. Adiós.